El sistema nervioso. Partes 1, 2. División simpática. División vegetativo-entérico. Transmisión sináptica adrenérgica y colinérgica. Respuestas a la estimulación adrenérgica. El sistema nervioso se divide en sistema nervioso central, SNC, y sistema nervioso periférico, SNP. El sistema nervioso central lo forman la médula espinal y el encéfalo, mientras que el sistema nervioso periférico está formado por los nervios que salen de la médula espinal, llamados nervios raquídeos, y por los nervios procedentes del encéfalo, los nervios pares craneales. En cuanto al sistema nervioso periférico, podemos decir que posee 3 subdivisiones, correspondiéndose cada una de ellas con diferentes funciones dentro del sistema nervioso. Estas 3 son: 1. S sensorial. 2. S somático. Posee vías motoras que llevan información a órganos y músculo esquelético. 3. S vegetativo. Lleva a cabo la regulación de las actividades del músculo cardíaco, músculos lisos y glándulas. Con esta regulación, se consigue conducir los impulsos desde el sistema nervioso central, a través de un axón y producir sinapsis con una segunda neurona, hasta el axón de esta segunda neurona que puede inervar los órganos efectores del control involuntario. Las vías aferentes del sistema autónomo pueden dividirse en simpático y parasimpático. Las divisiones simpática y parasimpática tienen algunas características estructurales en común. Las dos tienen neuronas preganglionares que se originan en el sistema nervioso central, en la sustancia gris del tronco cerebral y médula espinal que terminan en un ganglio, y neuronas postganglionares que se originan fuera del sistema nervioso central, en concreto, en los ganglios y que llegan hasta el órgano efector. Las diferencias entre ellas está en el origen de las fibras preganglionares y la localización de los ganglios. La división simpática, también conocida como división toracolumbar debido a que sus fibras preganglionares abandonan la médula espinal, entre los niveles T1, primero torácico y L2, segundo lumbar, tiene vías que salen de las porciones medias de la médula espinal. Posee la capacidad de producir la respuesta lucha o huida y de preparar al cuerpo para resolver amenazas inmediatas en el medio interno. La división parasimpática también se conoce como división craneosacra debido a que sus fibras preganglionares se originan en el encéfalo, concretamente en el mesencéfalo, bulbo raquídeo y la protuberancia, y también se originan en los niveles sacros desde el segundo al cuarto. Las fibras parasimpáticas preganglionares hacen sinapsis en ganglios que están en órganos inervados. Estos ganglios parasimpáticos los llamamos terminales, ya que son los que aportan las fibras postganglionares que hacen sinapsis con las células efectoras. La división parasimpática tiene vías que salen del encéfalo y porciones bajas de la médula espinal coordinando las actividades normales del cuerpo cuando se encuentra en estado de reposo. Las vías de tipo aferente del sistema nervioso vegetativo pertenecen a su vez a otra división, la sensitiva visceral. La división sensitiva visceral lleva información a los centros integradores autónomos del sistema nervioso central, SNC. División simpática. Los ganglios simpáticos constituyen una doble cadena que se extiende en posición laterovertebral, desde el cráneo hasta el cóccix. Podemos decir que las fibras preganglionares son de recorrido corto y las postganglionares, largas. La mayor parte de las fibras nerviosas simpáticas se separan de las fibras motoras somáticas y hacen sinapsis con neuronas postganglionares en el interior de una fila doble de ganglios simpáticos, que llamamos paravertebrales, que suelen estar a los lados de la médula espinal. Cada ganglio que está dentro de estas filas están conectados entre ellos, formando la llamada cadena simpática de ganglios. Los axones simpáticos de la zona preganglionar salen de la médula por las raíces anteriores de nervios espinales hasta que se separan, formando ramas comunicantes blancas, llamadas así porque son axones mielínicos. Los axones de estas ramas entran en la cadena ganglionar simpática y van hasta los ganglios, estableciendo sinapsis con neuronas simpáticas postganglionares. Los axones de estas últimas no tienen mielina, son amielínicos,
formando ramas comunicantes grises, que vuelven a los nervios espinales, llegando a los nervios efectores. Tanto la divergencia como la convergencia tienen lugar en la cadena de ganglios simpáticos. La divergencia ocurre cuando las fibras preganglionares se ramifican y establecen sinapsis con neuronas posganglionares en ganglios. La convergencia ocurre cuando una neurona posganglionar recibe impulsos sinápticos de muchas fibras preganglionares. Estos fenómenos provocan la activación en masa de casi todas las neuronas simpáticas posganglionares, explicando así por qué el sistema simpático se activa como una unidad, influyendo en todos los órganos efectores al mismo tiempo. Un ejemplo de esto es la médula suprarrenal. Las fibras preganglionares que salen de la médula espinal a nivel torácico superior van hacia el cuello para establecer sinapsis con ganglios simpáticos cervicales. Las fibras que salen de estos ganglios inervan músculos lisos y glándulas de la cabeza y cuello. División parasimpática. Los ganglios parasimpáticos están cerca del órgano efector. En este caso, las fibras preganglionares son las largas y las posganglionares las más cortas. Las fibras preganglionares de la división parasimpática empiezan en el encéfalo y en los niveles del segundo al cuarto sacro de la columna vertebral. La mayoría de las fibras parasimpáticas no van por el interior de los nervios espinales, como sí pasa con las fibras simpáticas. Esto hace que las estructuras efectoras cutáneas y los vasos sanguíneos de los músculos esqueléticos puedan recibir inervación del tipo simpática, pero no parasimpática. Entre los 12 pares de nervios craneales, solo 4 tienen fibras parasimpáticas preganglionares, y son los siguientes: los nervios oculomotor, 3, el facial, B, el nervio vago, X, y el nervio glosofaríngeo, 9. El oculomotor, el facial y el glosofaríngeo hacen sinapsis en los ganglios localizados en la cabeza y las fibras del nervio vago, en los ganglios terminales que hay por todo el cuerpo. El nervio oculomotor tiene fibras motoras somáticas y fibras parasimpáticas que nacen en los núcleos axilomotores del mesencéfalo. Sus fibras hacen sinapsis en el ganglio ciliar, y desde aquí salen las fibras posganglionares que inervan el músculo ciliar y las fibras encargadas de la contracción del iris del ojo. Las fibras pregangliores que se originan en la protuberancia pasan por el nervio facial hasta llegar al ganglio pterigopalatino, cuyas fibras posganglionares se dirigen a la mucosa nasal, la faringe, el paladar y a las glándulas lagrimales. Otro grupo de fibras del nervio facial finalizan en el ganglio submandibular, cuyas fibras posganglionares alcanzan las glándulas salivales submandibulars y sublinguals. Las fibras preganglionares del nervio glosofaríngeo establecen sinapsis en el ganglio óptico cuyas fibras postganglionares inervan la glándula salival parótida. Los núcleos del bulbo raquídeo son el origen de las fibras preganglionares del par craneal X, o nervio vago, que proporciona la mayor parte de la inervación parasimpática del cuerpo. Estas fibras preganglionares pasan a través del cuello hasta la cavidad torácica y a través del orificio diafragmático, por el esófago, alcanzan la cavidad abdominal. En cada una de estas regiones, algunas fibras preganglionares se separan del tronco principal de los nervios vagos y hacen sinapsis con las neuronas postganglionares localizadas en el interior de los órganos inervados. Las fibras preganglionares del nervio vago son muy largas. Estas fibras realizan la inervación parasimpática de corazón, pulmones, esófago, estómago, páncreas, hígado, intestino delgado y parte del intestino grueso. Las fibras parasimpáticas posganglionares se originan en los ganglios terminales que hay en estos órganos y hacen sinapsis con las células efectoras como en los músculos lisos y glándulas. Las fibras preganglionares de los niveles sacros de la médula espinal dan la inervación parasimpática de la mitad inferior del intestino grueso, el recto, el sistema urinario y el sistema reproductor. También las del vago establecen sinapsis con ganglios terminales localizados en el interior de los órganos efectores. Así, los nervios parasimpáticos que llegan a los órganos viscerales están formados por fibras preganglionares, mientras que los nervios parasimpáticos que llegan a estos órganos contienen fibras posganglionares. División vegetativo entérico. Está localizado en la pared del aparato gastrointestinal formando un caso aparte dentro de la estructura del
Sistema nervioso autónomo. La inervación es muy compleja y está constituida por neuronas cuyos cuerpos celulares están en la pared intestinal y forman los plexos mientéricos, Auerbach, y submucoso, Meissner. Esos plexos reciben fibras preganglionares parasimpáticas y posganglionares simpáticas y poseen interneuronas, en las que intervienen muchos otros neurotransmisores y neuromoduladores, óxido nítrico, neuropéptidos, 5, hidroxitriptamina, encefalinas, sustancia P. Estas neuronas pueden funcionar como mecanoreceptores o quimioreceptores que dan lugar a vías reflejas locales, implicadas en el funcionamiento del aparato gastrointestinal. Los efectos de la activación de las fibras simpáticas y parasimpáticas que lo inervan se superponen con esta regulación local y ejercen un papel modulador. Funciones del sistema nervioso vegetativo. La división simpática del sistema nervioso vegetativo induce al cuerpo una reacción de preparación a la lucha o huida, que se debe principalmente a la liberación de noradrenalina por las fibras posganglionares y a la secreción de adrenalina por la médula suprarrenal. La división parasimpática induce a menudo efectos antagonistas a través de la liberación de acetilcolina a partir de sus fibras posganglionares. Los efectos inducidos por las dos divisiones deben permanecer equilibrados para que ocurra el mantenimiento de la homeostasis. Las divisiones simpática y parasimpática del sistema nervioso vegetativo ejercen efectos diferentes sobre los distintos órganos viscerales. La activación en masa del sistema simpático prepara al organismo para una actividad física intensa en situaciones de urgencia. Aumentan la frecuencia cardíaca y la concentración de glucosa en sangre, y la sangre se dirige hacia los músculos esqueléticos, alejándose de los órganos internos y de la piel. El efecto inducido por el sistema nervioso simpático es básicamente la preparación para la lucha o huida. Los efectos de la estimulación nerviosa parasimpática son en muchos aspectos opuestos a los inducidos por la estimulación simpática. Sin embargo, el sistema parasimpático no se activa normalmente como un todo. La estimulación de los diferentes nervios parasimpáticos puede dar lugar a disminución de la frecuencia cardíaca, dilatación de los vasos sanguíneos de vísceras y aumento de la actividad del sistema digestivo. Los órganos internos responden de manera diferente a la actividad nerviosa simpática y parasimpática debido a que las fibras posganglionares de estas dos divisiones liberan neurotransmisores diferentes. Transmisión sináptica adrenérgica y colinérgica. La acetilcolina, H, es el neurotransmisor de todas las fibras preganglionares, simpáticas y parasimpáticas. La acetilcolina es también el transmisor que libera la mayor parte de las fibras posganglionares parasimpáticas, en las sinapsis que establecen con las células efectoras. Por tanto, decimos que la transmisión en esta sinapsis es colinérgica. El neurotransmisor liberado por casi todas las fibras nerviosas simpáticas posganglionares es la noradrenalina. Por tanto, se dice que la transmisión en esta sinapsis es adrenérgica. No obstante, existen algunas excepciones. Algunas de las fibras simpáticas que inervan los vasos sanguíneos de los músculos esqueléticos, así como las fibras simpáticas que inervan las glándulas sudoríparas, liberan H, son colinérgicas. Respuestas a la estimulación adrenérgica. La estimulación adrenérgica, inducida por la adrenalina de la sangre y por la noradrenalina liberada en los terminales nerviosos simpáticos, da lugar a efectos excitatorios e inhibitorios. Se produce la contracción del corazón, de los músculos del iris, que inducen la dilatación pupilar y de los músculos lisos de muchos vasos sanguíneos. Sin embargo, los músculos lisos de los bronquiolos y de algunos vasos sanguíneos sufren una inhibición de su contracción. Por tanto, las sustancias químicas de carácter adrenérgico dan lugar a la dilatación de estas estructuras. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.